Capítulo 69. Entre la vida y la muerte. No. La mujer gritó aterrada, al mismo tiempo que una descarga de blaster cayó sobre los magnaguardias. Mientras Boyle era víctima de la furia implacable de los droids IG, el combate de afuera había llegado a su fin. Los mercenarios no eran rivales para un escuadrón de droids comando con programación mejorada, ni contra un francotirador experto como lo era Kurt. Para cuando Merane y los Twi'lek abandonaron el edificio, la batalla estaba casi en su último acto. Una vez a salvo, los droids liderados por Merane regresaron en búsqueda del clon, mientras Kurt intentaba sostener a los jóvenes Twi'lek para que no regresaran al interior de ese macabro lugar, pero lo que la propia Merane no sabía era que Numa en particular la seguía a ella y a los droids muy de cerca. Una furia como nunca antes se apoderó de la mujer cuando vio el cuerpo inerte del clon sobre el suelo, apenas capaz de moverse y aún con las electrovaras descargando su implacable poder sobre lo que parecía ser un cadáver. El odio afloró en su piel. Su ojo cibernético brilló de un color rojo más intenso que nunca, alzando su blaster y disparando todo lo que tenía en contra de los magnaguardias. Todo mientras Delta y el grupo de droids comando la seguían sin siquiera recibir una orden. Varios blaster impactaron sobre los magnaguardias tan pronto el grupo accedió al corredor, pero su fuerte coraza les permitió resistir el impacto, mientras alzaban sus varas para detener la lluvia de fuego que sobre ellos caía. Era demasiado. Un Jedi experimentado hubiese tenido problemas para resistir tanta potencia de fuego, y si bien los magnaguardias podían disipar la mayoría de los blaster con la punta electrificada de sus armas, lo único que los mantenía de una pieza era su dura coraza, mientras los droids comando se acercaban más y más, con Merane entre ellos como si su propia seguridad no importase. Teniente, retroceda. Pero las palabras robóticas cayeron en oídos sordos. Tan pronto como llegó al cuerpo de Boyle y vio la sangre salir de su casco entró en cólera. Carente de cualquier control de sus emociones. Ya no era Merane, sino una bestia incapaz de controlar su sed de venganza y muerte. Aún así, detrás de todo el ajetreo, el cuerpo de Boyle se encontraba yacente en el suelo, mientras dos droids comando intercambiaban entre ellos ideas de qué hacer, de cómo ayudarlo. Pero ninguno de ellos tenía programado qué hacer en esta situación. Cuando se escuchó la desgarradora voz de alguien que recién ingresaba al lugar. No. Dijo mientras sentía como las fuerzas escapaban de su cuerpo. Muy diferente, en el frente las cosas se ponían cada vez más peligrosas. Los droids comando luchaban frenéticamente contra los magnaguardias, a tal punto que llegaron a una distancia en la cual usar sus espadas era necesario si querían proteger a la teniente, quien surgía entre ellos como un animal tratando de ser contenido en una jaula de metal. Pero en combate cercano los IG tenían cierta ventaja, y aunque sus largas varas estaban un poco limitadas por el poco espacio, lograban encontrar la forma de evadir las hojas enemigas, mientras acertaban certeros golpes contra algunos de los droids de la Guardia Punitiva. 6 droids comando cayeron cuando sus circuitos se sobrecargaron por la potente descarga de las electrovaras, pero su número superior les dio la victoria final. Uno de los IG perdió sus manos ante los constantes ataques, y una vez desprotegido fue blanco fácil para el resto. El otro cayó ante la propia mano de Delta. Todo mientras Merane avanzaba frenéticamente sobre Takke, apuntando su arma justo a su rostro. Takke lucía como alguien sin alma. Como si su vida no estuviese en peligro. O como si simplemente no le importara, aun cuando Merane lo pateó en el medio del estómago y cayó sobre su espalda por el impacto. El trandosano alzó la mirada, y lo único que vio fue la punta del cañón del blaster de Merane apuntando entre sus ojos, y justo detrás, una mirada de puro odio y rabia, más propia de un demonio que de un ser humano. Merane lo miró con toda su ira, pero lo único que vio fue una mirada triste con una sonrisa forzada en el rostro del reptiliano. La mirada de alguien que, dentro de todo su dolor, había aceptado su destino. La misma mirada que mantuvo hasta que el sonido del blaster estalló en el silencio y el cráneo de Takke se coció ante la devastadora potencia del disparo. Luego, todo fue silencio, y dolor para ella. Teniente Mirana. La voz del droide la sacó de sus pensamientos. La había llamado en varias ocasiones para evitar ese resultado, pero la mujer estaba tan absuelta en su ira que no era capaz de escucharlo. Pero ahora que ese odio se convirtió en dolor, no había nada a lo que aferrarse. Activando protocolo Prometheus. Teniente Merane. Queda relevada de sus funciones temporalmente. Bajo la autoridad 001, nombre clave, Ícaro, unidad 74.681 a 34, designación, Delta, asumirá el mando de la operación.
Era una clara muestra del estado en que se encontraba la humana. Tanto, que ni siquiera dijo una palabra ante lo que escuchó. Pero no había silencio, pues justo tras el grupo de droids comando que esperaban órdenes, se podía escuchar el llanto desgarrador de Numa, quien hacía lo posible por despertar a Boyle. Como si eso siquiera fuera posible. Unidades comando 1 y 2. Lleven al comandante a la nave. Unidad 4. Saque a la teniente y a la Twi'lek de aquí. Unidad 3, 6, 8 y 9, recojan los restos. Nos vamos. Merane no podía creerlo, al ver cómo 4 de los droids comando cargaban entre sus brazos los restos de las unidades IG, las mismas que dejaron a Boyle en ese estado. Una furia se adueñó de ella una vez más, y bajo ningún concepto aceptaría tal cosa. Pero esta vez no sería como ella pensaba. ¿Qué estás haciendo? Jamás permitiré que esos monstruos entren a la nave. Su voz fue iracunda, pero un droide no puede sentir miedo. Usted ha sido despojada de toda autoridad. El protocolo de emergencia nos ordena aprovechar cada posibilidad para asegurar la victoria. Las unidades IG pueden ser reparadas y reprogramadas. Esa es la voluntad del general. Y así se procederá. Merane no tuvo más opción que apretar los dientes y obedecer. Los droids tenían sus protocolos, y nada los haría cambiar al respecto. Los comandos cargaron los restos hacia la salida, tomando por sorpresa a Kurt, quien vio atónito a los 2 magnaguardias derrotados, pero su asombro cambió a horror cuando vio a otros 2 droids cargando al cuerpo moribundo de Boyle entre sus brazos. ¿Qué diablos pasó? No es tiempo para explicaciones. Aborden la nave. Debemos irnos. No recibo órdenes de un pedazo de met. El insulto del cazarrecompensas fue interrumpido ante la determinación del droide comando, quien no dudó ni un segundo en alzar su arma y apuntarlo directamente al casco de franjas rojas, sacándole un buen susto a Kurt, quien hacía tiempo no recordaba cómo se sentía la muerte tan cerca de él. Es una orden. Kurt no respondió una palabra. Buscó a Merane con la mirada, pero ésta estaba en un estado similar al shock, y sus ojos parecían estar vacíos viendo cómo se llevaban al cuerpo moribundo de Boyle dentro de la nave. Una vez dentro, los droids se apresuraron y apoyaron al clon sobre una camilla de la cubierta médica, donde Tiffany recién llegaba usando su bata de médico tras recibir la noticia. ¿Qué pasó? Electrovaras. Descargas constantes. Respondió solo lo necesario. Diablos. Necesito el escáner. Traigan electrodos. Y tenemos que quitarle la armadura. Unidades 1, 2 y 3, ayuden a la doctora. Unidad 7, sáquenos de aquí. Transmitiré el mensaje al resto de naves. Todos estamos listos para despegar. Y así, 4 naves abandonaron tierra firme siguiendo al fantasma, el carguero clase Aurore que usaron para esta incursión. 3 de ellas transportaban a miles de refugiados, y la cuarta el ridonio embaucado de los traficantes. Podría considerarse una victoria, de no ser por... Mierda. Necesito más morfina. Sus pulmones no funcionan correctamente, y su corazón apenas escucha. La doctora luchaba contra la propia muerte para mantener al clon con vida, pero eso parecía imposible. Ahora que los droids habían retirado la armadura del clon, la vista era incluso más aterradora. Menos mal que ni a Merane ni a Numa les permitieron estar presentes, o no podrían superarlo. La piel de la espalda de Boyle estaba chamusqueada, quemada con enormes hendiduras justo donde los magnaguardias incrustaron sus electrovaras. Las marcas subían por su espalda, cubrían su cuello y se arraigaban hasta parte de su rostro, llegando a afectar el ojo izquierdo. Irónicamente, la sangre que salía de su boca era el menor de los problemas. Una herida interna debido al golpe que recibió en el abdomen. Lo que realmente preocupaba a Tiffany era el inminente fallo de sus órganos internos. No. No hay nada que pueda hacer por él. Es solo cuestión de tiempo que su corazón falle. Dijo derrotada mientras le inyectaba la última dosis de morfina que tenía a mano. Un silencio rotundo cayó sobre el puesto médico. Los únicos presentes, Tiffany, Kurt, Delta y los droids comando no eran capaces de decir nada. Pero entre la aceptación de la inminente muerte del comandante, una voz de esperanza se alzó entre los presentes. Sí la hay. Su repentina respuesta atrajo la atención de todos. Modificaciones. Debemos implantarle una batería, o una fuente de poder que mantenga su cuerpo vivo. Los implantes cibernéticos son impredecibles, y aunque lo que digas es cierto, no tenemos el equipo necesario para hacer eso. Si lo tenemos.
El repentino comentario llamó la atención de todos los presentes. ¿De qué estaba hablando este droide? Usen mi núcleo de energía. No será suficiente. El núcleo que usa tu modelo no es suficientemente fuerte. Mi núcleo no es estándar. El propio comandante Watto hizo modificaciones. Capacidad máxima. 3000 amperes. 5000 volt. Eso sí podría funcionar. Pero aún así no será suficiente. Necesitamos otras partes. No tiene que ser permanente. Solo lo suficiente para que llegue a nuestro centro médico. Allí los tanques Banta harán el resto. Tiffany y Kurt se miraron por un segundo. Lo que decía el droide tenía sentido, y aunque mínimo, era un riesgo cuya posibilidad valía la pena tomar. Tan pronto como pudo, Tiffany sacó sus utensilios quirúrgicos. La operación se llevaría a cabo allí mismo, sin anestesia, sin equipos de limpieza, y mucho menos en un lugar con el nivel de esterilización requerido. Pero momentos desesperados requieren medidas desesperadas. Unidad 2. Active protocolos de máxima prioridad. Llegar a Wori es su única misión. Roger. Kurt. El joven lo miró extrañado. El hecho que lo llamara por su nombre no era común, mucho menos viniendo de un droide de combate. Contamos con usted para protegerlos a todos. Kurt solo pudo reír ante el comentario. Por un segundo recordó la conversación que tuvo consigo mismo, acerca del peso que conllevaba portar la armadura que usaba. Al parecer, el destino no se cansaría de ponerlo a prueba una y otra vez. Dalo por hecho. Una vez todo estaba listo, Delta apagó sus sistemas vitales y desconectó la energía de su cuerpo metálico, permitiendo a Kurt desinstalar su núcleo después de remover incontables piezas de armaduras, muchas de las cuales tuvieron que ser destruidas en el proceso con ayuda del resto de droids comando, dado que no tenían las herramientas necesarias. El cuerpo de Delta ahora yacía sobre otra camilla, con un gran agujero en el pecho que parecía hecho por el disparo de un tanque, más que por manos humanas y de droide. Pero al menos pudieron remover su núcleo sin dañarlo. Ahora venía el paso más difícil. En una mezcla de ingenio, anatomía y mecánica, Tiffany y Kurt tuvieron que trabajar en conjunto para intentar salvar al clon. Tiffany nunca antes había instalado una prótesis, y Kurt jamás había visto un cuerpo humano abierto de esa manera. Los implantes que había visto, y que había tenido que hacerse a sí mismo, no pasaban de pequeñas incisiones en el abdomen. Pero aún así, se mantuvo firme ayudando y debatiendo sin parar con la doctora de cómo proceder. Pasaron horas mientras las puertas del puesto médico estuvieron cerradas. El viaje parecía no tener fin, mucho menos para Merane y Numa, quienes permanecían sentadas en el piso al lado de la puerta, arrecostada la una a la otra esperando desesperadamente por noticias. Aún así, en el interior de la sala de operaciones, el tiempo parecía haberse detenido en su totalidad. La desesperación por noticias no pasó desapercibida cuando la puerta de la cabina médica se abrió, pero lo único que vieron fue a un Kurt casi en estado de shock, agotado y con manchas de sangre sobre su armadura, que complementaban el ya original patrón roja de esta. El cazarrecompensas pasó de largo a todo el mundo sin decir una palabra, con un semblante que preocuparía al más desapegado. Estaba claramente afectado por la experiencia que había pasado, y solo podía pensar en llegar a la cocina y beber algo, aunque sea agua. Gracias a la fuerza que una botella de licor pudo calmar su estado emocional un poco. Pero la que no tuvo la suerte de salir corriendo fue Tiffany. Tiffany. ¿Cómo? ¿Cómo está hoy? Interrumpió alterada. Hicimos lo que pudimos. La pausa que hizo para recuperar el aliento asustó al resto. Pero al menos llegará con vida a nuestro destino. El resto depende de la fuerza.